Espina bífida e intervención fetal. La espina bífida es un tipo de enfermedad congénita que puede ocurrir como resultado de alteraciones en el desarrollo temprano del feto. Cada año, alrededor de 1.500 a 2.000 niños nacen con espina bífida en los Estados Unidos. El tejido que cubre la columna es como una cremallera, que se cierra muy temprano en la vida del feto. Para el día 25 del embarazo ya está completamente cerrada, aproximadamente 2 semanas después de que la mujer nota su retraso menstrual. Si el tejido no se cierra completamente en la parte más alta de la columna del feto, se puede producir un problema conocido como anencefalia. Y por el contrario, la falla de cierre de la parte más baja de la columna del feto resulta en espina bífida, que se ilustra aquí en la parte derecha de la pantalla. Un caso de espina bífida está ilustrado en esta foto. Típicamente el saco contiene fluido y tejido nervioso. Esto se conoce como mielomeningocele. Si el saco contiene solamente fluido, esto se conoce como meningocele. Estos dos tipos de espina bífida son tipos de defectos abiertos. Un defecto cerrado es aquel que está cubierto completamente por piel. La espina bífida puede ocurrir a cualquier nivel de la columna espinal. La región más alta de la columna es conocida como la espina cervical y está localizada en el cuello del feto. Esta está conformada por 7 pequeños huesos conocidos como vértebras. La porción del tórax de la columna es conocida como la espina torácica y está formada por 12 vértebras torácicas. La siguiente porción en orden descendente es conocida como la espina lumbar y está conformada por 5 vértebras. Finalmente, la región más baja de la columna es la espina sacra y está conformada por 5 vértebras que en el adulto se fusionan y conforman una estructura conocida como sacro. En el feto, estos huesos siguen separados. Usualmente, la espina bífida se define por el tipo, meningocele o mielomeningocele, y el nivel del defecto. Por ejemplo, el tipo de espina bífida más común es el mielomeningocele desde el nivel L2 hasta el nivel S2, es decir, desde la segunda vértebra lumbar hasta la segunda vértebra sacra. Esto significa que el defecto empieza más o menos en la mitad de la espina lumbar y continúa hasta la mitad de la parte más baja de la columna del feto. El nivel de la columna en donde se encuentra el defecto o abertura, conocido como el nivel de defecto óseo, es predictivo de los problemas neurológicos que los pacientes afectados experimentarán durante su infancia. Sin embargo, niños afectados con el mismo nivel de defecto óseo pueden mostrar pequeñas diferencias en su función. Existen diferentes patrones de daño nervioso dependiendo del nivel de la lesión en la columna. Los colores en esta fotografía representan las áreas inferiores del cuerpo y de las piernas donde nervios espinales permiten al individuo percibir tacto y temperatura. Por ejemplo, una lesión al nivel L4 a S3 dañaría la sensación del cuerpo en las áreas azul claro, rosa, morado y crema. Las mismas áreas también perderían sensación en la parte de atrás del cuerpo. Los nervios envueltos en espina bífida también están asociados con problemas de función motora. Esta foto ilustra varios niveles de nervios involucrados con el movimiento de la parte inferior de la pierna. Mover el muslo hacia adelante involucra los niveles espinales L2 y L3, mientras que mover el muslo hacia atrás involucra los niveles espinales desde L4 hasta L5. Los niveles L3 y L4 permiten mover la rodilla hacia adelante y los niveles desde L5 hasta S1 permiten mover la rodilla hacia atrás. Finalmente, en esta foto se ilustra los niveles espinales involucrados en el movimiento del tobillo. Los niveles espinales L4 y L5 permiten elevar el pie y los niveles S1 y S2 permiten bajar el pie. En general, cuando la espina bífida compromete un nivel por encima de L3, el chance de caminar es bajo. Si utilizamos nuestro ejemplo de espina bífida con un defecto desde L4 hasta S3, uno puede prever que habrá alguna habilidad para mover el muslo, pero probablemente no para mover la rodilla o el tobillo. Dado que los casos de espina bífida comprometen los nervios sacros desde el nivel S2 hasta S5 por lo usual, niños con espina bífida usualmente tienen problemas urinarios y de control de esfínteres. El problema urinario más común es la retención de orina, probablemente debido a la falta de sensación en la vejiga.
Este problema usualmente se maneja con la inserción intermitente diaria de un tubo en la uretra, procedimiento conocido como cateterización intermitente. Cuando el niño crece, él o ella pueden aprender a cateterizarse por sí mismos. Niños con espina bífida también pueden tener problemas para controlar la salida involuntaria de excrementos. Las dificultades para controlar el intestino están asociadas con defecación involuntaria. Las niñas con espina bífida no experimentarán un orgasmo, pero sí pueden concebir y dar a luz naturalmente. Los niños con espina bífida tienen problemas para obtener una erección. Sin embargo, existen opciones médicas para conseguirlo. La producción de esperma es normal y con métodos especiales estos pacientes pueden engendrar un hijo. La espina bífida está asociada con otros dos problemas adicionales que son efectos directos del defecto espinal. El primero es la hidrocefalia. Esta figura ilustra un corte transversal de un cerebro normal. El cerebro es la sustancia gris. Adentro hay dos compartimentos conocidos como ventrículos, que contienen un líquido que es elaborado constantemente por tejidos nerviosos especializados. Este líquido es conocido como el líquido cefalorraquídeo. Normalmente, el líquido cefalorraquídeo circula alrededor de la parte posterior del cerebro, denominada cerebelo y tallo cerebral, y se dirige hacia el canal espinal en su porción más terminal. A la derecha se ilustra un caso de espina bífida. En este caso, el tejido nervioso de la parte posterior del cerebro se hernia y ala el cerebro hacia la base del cráneo, proceso conocido como malformación de Chiari tipo 2. Esta malformación bloquea el flujo normal del líquido cefalorraquídeo y causa agrandamiento ventricular, condición conocida como hidrocefalia. Esta es una foto obtenida con un equipo especial denominado resonancia magnética. Se abrevia MRI en inglés. Esta es una imagen de un cerebro normal en un bebé recién nacido. La línea roja indica el borde superior del canal espinal. Fíjese que no hay evidencia de tejido cerebral por debajo de esta línea. La flecha roja indica un ventrículo cerebral que contiene una cantidad normal de líquido cefalorraquídeo. Dado que no hay evidencia de la malformación de Chiari tipo 2, el líquido cefalorraquídeo fluye libremente alrededor de la columna espinal. En esta otra imagen de resonancia magnética que pertenece a un recién nacido con malformación de Chiari tipo 2, nótese que la parte del área posterior del cerebro protruye por debajo de la línea roja. La flecha roja demuestra el tallo cerebral y la flecha negra demuestra el cerebelo. La estrella roja está en el ventrículo cerebral que está notablemente dilatado. Esto se conoce como hidrocefalia. La malformación de Chiari tipo 2 que se muestra aquí está asociada con la compresión de ciertas partes del cerebro que controlan la deglución y la respiración. Por esta razón, aproximadamente 10% de niños con espina bífida y la malformación de Chiari tipo 2 pueden morir debido a complicaciones de aspiración y a problemas respiratorios. La hidrocefalia se puede tratar con una derivación especial que se aplica luego del nacimiento del bebé. Esta derivación se conoce como derivación ventrículo-peritoneal, o BP shunt en inglés. La derivación involucra una cirugía donde se hace una pequeña incisión en el cráneo del bebé y un tubo se inserta en el ventrículo con exceso de líquido cefalorraquídeo. El tubo se tuneliza por debajo de la piel y una segunda incisión se hace al otro extremo del tubo en la cavidad peritoneal, o abdomen. Cuando la presión del ventrículo llega a cierto punto, una válvula permite que el líquido salga de los ventrículos y entre en la cavidad peritoneal del bebé, en donde el líquido se absorbe naturalmente. Desafortunadamente, estas derivaciones son aparatos mecánicos y a veces fallan debido a un bloqueo o desplazamiento del tubo y necesitan reemplazo. Las derivaciones también pueden ser infectadas y deben ser removidas. Una persona con espina bífida va a necesitar en promedio de 3 a 6 revisiones de la derivación durante su vida. En el pasado, la mayoría de los casos de espina bífida eran detectados con una muestra de sangre en la paciente gestante entre las 16 y 18 semanas de embarazo que se obtiene para calcular el nivel de alfa-fetoproteína o AFP del inglés. Esta proteína se encuentra en niveles muy elevados en el líquido que rodea la espina fetal. Un nivel elevado en la sangre materna indica que el líquido cefalorraquídeo ha escapado desde la espina bífida
hacia el líquido amniótico y desde aquí hacia el torrente circulatorio de la madre. El siguiente paso en el proceso diagnóstico incluye una amniocentesis que evalúa los niveles de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Una segunda proteína adicional, conocida como acetilcolinesterasa, también es medida. La elevación de alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa, que es una proteína exclusivamente encontrada en los tejidos nerviosos, indica que la espina bífida abierta es muy probable. Hoy en día, la mayor parte de pacientes se someten a un ultrasonido de rutina entre las semanas 16 y 20 de gestación, alrededor de los 4 a 5 meses, para detectar evidencia de defectos congénitos. Es en este punto cuando la mayor parte de casos de espina bífida son detectados. Varias características importantes pueden ser delineadas en un ultrasonido del cráneo de un bebé en quien se sospecha espina bífida. El primer signo es conocido como el signo de limón. Este signo puede ser apreciado en esta imagen a la izquierda. Las flechas rojas señalan las hendiduras en los huesos blandos del cráneo que resultan de la tracción de la parte posterior del cerebro dentro de la columna espinal, o malformación de Chiari tipo 2 que ha sido descrita previamente. Estas hendiduras se resuelven más tarde en el transcurso del embarazo, al tiempo que el cráneo fetal se calcifica. En esta otra imagen se ilustran las estructuras posteriores normales del cerebro fetal. El borde blanco demuestra la forma de un cerebelo fetal normal. La flecha amarilla indica el espacio normal comprendido entre el borde posterior del cerebelo y la pared posterior del cráneo. Este espacio es denominado cisterna magna. Note que el cerebelo tiene la forma de un reloj de arena. En esta otra imagen se ilustra la malformación de Chiari tipo 2. La línea blanca delinea un cerebelo con forma de banana. No existe un espacio visible correspondiente a la cisterna magna. Este usualmente está por detrás del cerebelo. El cerebelo está deformado como una banana debido a que está siendo traccionado hacia la columna espinal. Hoy en día el ultrasonido es más del 98% efectivo para detectar la espina bífida. En el panel superior izquierdo se puede apreciar una sección del feto a nivel de la espina baja. Imagínese que está mirando una rebanada de pan. Las partes óseas de la columna están separadas como se indica por las flechas rojas. También se puede apreciar un saco lleno de fluido perteneciente al mielomeningocele, como se ilustra en el círculo blanco. Las flechas blancas pequeñas en la fotografía del panel derecho indican la separación de la espina dorsal vista desde una perspectiva longitudinal. Existe una nueva tecnología en ultrasonido conocida como el ultrasonido 3D o tridimensional, que también permite la visualización de la espina fetal. Aquí en la parte inferior izquierda se aprecia una espina normal en una visión longitudinal. En la parte inferior derecha se aprecia un mielomeningocele en la superficie del feto, señalado por el círculo rojo. Un ultrasonido del cráneo fetal también puede detectar la cantidad de fluido en las dos cámaras principales del cerebro, conocidas como ventrículos cerebrales. En esta imagen, la flecha roja señala las paredes de un ventrículo de tamaño normal. En esta segunda imagen, las flechas amarillas señalan las paredes de un ventrículo lateral muy dilatado y que demuestra hidrocefalia. Los ventrículos de cada lado del cerebro están por lo general igualmente dilatados. Sin embargo, en algunos casos pueden ser de diferentes tamaños. Ventrículos de tamaño normal usualmente miden menos de 10 milímetros de ancho. Si miden más de 10 milímetros pero menos de 15, se conoce como ventriculomegalia. Si los ventrículos miden más de 15 milímetros de ancho, esto se conoce como hidrocefalia. En 1994, cirujanos de la Universidad de Vanderbilt intentaron cerrar el defecto de la espina bífida usando un injerto de piel proveniente de la madre e insertándolo dentro del útero a través de un telescopio especializado denominado laparoscopio. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron inexitosos y 2 de 4 fetos murieron debido a complicaciones del procedimiento. 4 años más tarde, estos mismos cirujanos reportaron 4 casos adicionales usando una incisión en el útero para obtener una mejor exposición del feto. Y a pesar de la prematuridad de estos 4 embarazos, los 4 infantes mostraron reversión de la malformación de Chiari tipo 2, que había sido confirmada con ultrasonido antes del procedimiento.
El entusiasmo por la corrección de la espina bífida en útero subsecuentemente conllevó a que 4 centros médicos realizaran alrededor de 250 cirugías para reparar la espina bífida en el feto. Desafortunadamente, los resultados finales fueron mixtos. El único grupo de comparación disponible para determinar si el tratamiento fue realmente efectivo fueron otros niños que no habían sido sometidos a ninguna intervención quirúrgica en el pasado y que fueron atendidos en estos mismos centros. El Instituto Nacional de Salud convocó a una conferencia en la que científicos y cirujanos fetales decidieron que el mejor curso de acción era conducir un estudio clínico randomizado, o Randomized Clinical Trial, en el que la mitad de los fetos estudiados serían sometidos a corrección de la espina bífida en útero y la otra mitad serían sometidos a la corrección estándar o luego del nacimiento del bebé. En febrero del 2003, el Instituto Nacional de Salud empezó un estudio conocido como el estudio MOMS, del inglés Management of Myelomeningocele Study. En este estudio, 200 pacientes fueron asignadas al azar a someterse a corrección en útero o corrección postnatal. 3 centros participaron: el Vanderbilt University en Nashville, Tennessee, el Children's Hospital de Filadelfia en Filadelfia, Pensilvania, y la Universidad de California, San Francisco, en San Francisco, California. El estudio llevó casi 8 años para completarse y costó alrededor de $20 millones. Más de 1,000 pacientes fueron inicialmente evaluados para este estudio. De estos, 530 fueron excluidos por una variedad de razones, dejando 299 pacientes que fueron enviados a uno de los 3 centros quirúrgicos participantes. Luego de estudios diagnósticos adicionales, otros 75 pacientes fueron excluidos, dejando un total de 183 pacientes. De estos 183 pacientes, 92 fueron asignados a corrección después del nacimiento y 91 fueron asignados a corrección en útero. El estudio fue descontinuado en diciembre del 2010 cuando el comité encargado de supervisar el estudio notó preliminarmente que existía un beneficio claro al reparar la espina bífida en útero. Este estudio fue dado a conocer y publicado en febrero del 2011 en un artículo científico de la revista New England Journal of Medicine. Como requisito para participar en el estudio MOMS, habían que cumplirse ciertos criterios por parte de la madre y por parte del feto. Estos requisitos incluyeron embarazo de un solo feto, es decir, no gemelos, trillizos u otros embarazos múltiples fueron permitidos. Los fetos debían tener una edad gestacional de entre 19 y 25 semanas. Los embarazos múltiples fueron excluidos, dado que hay un riesgo aumentado en estos embarazos de parto prematuro. Los extremos de edad gestacional fueron escogidos en base a la experiencia previa en estos mismos centros quirúrgicos, donde espina bífida había sido reparada antes del inicio del estudio MOMS. La madre debería de ser mayor de 18 años y su índice de masa corporal o BMI del inglés tenía que ser de menos de 35. El BMI es calculado basándose en el peso y la altura de la paciente. Un BMI de más de 35 es considerado un indicador importante de obesidad, condición que hace del procedimiento de corrección en útero técnicamente más difícil y pone a mayor riesgo a la madre. La historia de una incisión previa en el útero, tal como una cesárea clásica, también fue considerada una contraindicación para la corrección en útero, dado que este antecedente pone al embarazo al riesgo de una separación de la cicatriz uterina. Una segunda cicatriz en el útero causada por el procedimiento implica un riesgo elevado de pérdida del bebé. Finalmente, un cuello uterino corto detectado en un ultrasonido transvaginal en este embarazo o en la historia de un parto prematuro en un embarazo previo fueron contraindicaciones de inclusión en el estudio. Esto con la premisa de que la historia de un cuello cervical corto o la historia de un parto prematuro ponen al paciente a un riesgo incrementado de parto prematuro. Factores de riesgo adicionales que impidieron se le ofreciese la intervención quirúrgica de corrección en útero a una madre con un bebé afectado por espina bífida incluyeron diabetes dependiente de insulina, infección con hepatitis B o C, infección por HIV, aloinmunización de células rojas
y objeciones para aceptar transfusiones sanguíneas por motivos religiosos. Condiciones fetales que permitieron a los pacientes ser incluidos en el estudio MOMS incluyeron la presencia de mielomeningocele localizado entre la primera vértebra torácica y la primera vértebra sacra. También debía de descartarse cualquier evidencia de quifosis, término técnico usado para describir una curvatura exagerada y anormal de la columna, o joroba como es más popularmente conocida. La espina bífida tampoco debía estar asociada a otras anomalías del feto, tales como defectos del corazón. Finalmente, el feto debía tener cromosomas normales. Estos cromosomas habían sido determinados con una amniocentesis que se había realizado antes como parte del estudio preliminar del paciente. Fueron dos los objetivos finales que se examinaron. El primero fue muerte o la necesidad de una derivación ventriculoperitoneal durante el primer año de vida. Los investigadores del estudio sugirieron que si un niño no necesita una derivación ventriculoperitoneal dentro del primer año de vida, es muy improbable de que necesite una derivación ventriculoperitoneal luego. El segundo objetivo fue medir el desarrollo mental y motor usando exámenes estandarizados a los 30 meses de vida. Como se muestra en esta tabla de distribución del nivel de defecto en la columna vertebral, se puede apreciar que la mayor parte de defectos estuvieron localizados en la región lumbar alta y media del feto. El estudio MOMS también demostró riesgos para la madre asociados con la corrección en útero de la espina bífida. Aunque las membranas fetales y la pared del útero son incluidas en las grapas usadas cuando se realiza la incisión uterina, 1 de cada 4 pacientes demuestra separación de las membranas luego de la cirugía. Este hallazgo es un factor de riesgo reconocido para la ruptura de las membranas. Esta ocurre en casi la mitad de los pacientes luego de la corrección en útero, y es 6 veces más probable de que ocurra cuando se repara la espina bífida en útero en comparación a cuando la corrección se realiza luego del nacimiento. Tanto edema pulmonar, que es la colección de fluido en los pulmones de la madre, como abrupción de la placenta, término usado para describir el desprendimiento de la placenta, que por lo general conlleva a un parto prematuro, ocurrió más frecuentemente en las pacientes que se sometieron a la corrección en útero. Tasas de infección fueron comparables en ambos grupos. El riesgo de disminución del líquido amniótico que baña al bebé, también conocido como oligohidramnios, fue 5 veces más probable de que ocurra en el grupo de corrección en útero, probablemente como consecuencia del drenaje de fluido a través de la incisión quirúrgica. Más importante, cuando los obstetras examinaron la incisión realizada para la corrección en útero de la espina bífida durante la cesárea realizada para la extracción del bebé, se encontró que la cicatriz fue muy delgada en 1 de cada 4 casos, y hubo evidencia de separación de la cicatriz en un 10% adicional. El hallazgo de una cicatriz muy delgada al tiempo del parto en aquellos pacientes que se sometieron a la corrección en útero tiene implicaciones importantes en el próximo embarazo de la paciente. Un estudio recientemente ha sido publicado e ilustra casos de corrección en útero entre 1996 y el 2007 en el Children's Hospital de Filadelfia. El estudio incluyó 47 pacientes que fueron sometidos a cirugía abierta en útero de una variedad de diferentes problemas fetales. 2/3 de estos pacientes fueron pacientes que habían sido sometidos a cirugía de corrección de espina bífida. Esto antes de que el estudio MOMS haya empezado. En el embarazo subsecuente de estos pacientes, 14% demostró separación parcial de la cicatriz previa y un 14% adicional mostró separación completa de la cicatriz. Aunque no hubieron muertes fetales o neonatales reportadas en este estudio, la ruptura de la cicatriz uterina está asociada con pérdida sanguínea importante en la madre, estrés fetal y daño cerebral en el feto. La corrección de la espina bífida en útero también estuvo asociada con un incremento importante de riesgos para el recién nacido. La edad gestacional promedio al tiempo de parto fue alrededor de 3 semanas más temprana en este grupo, 34.1 semanas en el grupo de corrección en útero, comparado a 37.3 semanas en el grupo de corrección postnatal. 13% de los bebés nacieron antes de las 20 semanas de gestación,
Un tercio adicional nació entre las 30 y 34 semanas y otro tercio nació entre las 35 y 36 semanas. Esto indica que solamente 1 de cada 5 pacientes nació a término luego de la intervención en útero. El peso al nacimiento en el grupo sometido a corrección en útero fue aproximadamente 1.5 libras menos que en el grupo sometido a corrección postnatal. Aunque no hubo muertes en ningún grupo, la incidencia incrementada de prematuridad en el grupo de cirugía en útero estuvo asociada con una incidencia de 21% de síndrome de dificultad respiratoria, requiriendo oxígeno y ventilación mecánica en estos bebés, un riesgo 3 veces mayor que en el grupo de corrección postnatal. Otras complicaciones, incluyendo enterocolitis necrotizante, que es una infección intestinal, leucomalacia periventricular, que es un hallazgo anormal en el cerebro asociado con parálisis cerebral, y sepsis, que es infección en la sangre, no se encontraron incrementadas en el grupo sometido a cirugía prenatal. Dado que la corrección de la espina bífida se realiza típicamente entre las semanas 22 y 26 de gestación, si un parto prematuro ocurre inmediatamente luego del procedimiento, consecuencias severas en el recién nacido pueden anticiparse. Este gráfico a la izquierda muestra que la tasa de supervivencia a las 23 semanas de gestación es de alrededor del 30%, aumentando a 92% a las 28 semanas. La segunda gráfica ilustra la probabilidad de desarrollar complicaciones neurológicas severas, tales como retardo mental, parálisis cerebral, ceguera o sordera en los sobrevivientes. Las probabilidades de problemas neurológicos disminuyen de 55% en infantes nacidos a las 23 semanas de gestación a alrededor de 18% en infantes nacidos a las 28 semanas. Los beneficios de la corrección de la espina bífida en útero mostraron ser estadísticamente superiores en comparación a la corrección postnatal. El resultado final primario evaluado en este estudio, que fue la muerte o el requerimiento de una derivación ventrículo-peritoneal en el primer año de vida, fue 30% menos frecuente en el grupo de corrección en útero. En el grupo de corrección en útero, un feto murió poco después de la cirugía y un segundo feto murió en la unidad neonatal luego de un parto prematuro a las 23 semanas de gestación. Hubieron 2 muertes en el primer año de vida en el grupo de corrección postnatal. Estas muertes fueron debidas a complicaciones de la espina bífida. Las diferencias en estos 2 grupos parecen estar relacionadas a la resolución de la malformación de Chiari tipo 2 y de la hidrocefalia resultante. Bebés que fueron sometidos a corrección en útero fueron casi un 50% menos probable de que necesiten una derivación ventrículo-peritoneal, 40% comparado con 82%. Todos estos bebés incluidos en el estudio habían tenido evidencia de malformación de Chiari tipo 2 en estudios de resonancia magnética realizados antes de la intervención quirúrgica. Los resultados del test de Bayley, que es una medida estandarizada de las capacidades del niño, fueron semejantes en cuanto al desarrollo mental en los 2 grupos. Sin embargo, los puntajes de Bayley de desarrollo motor fueron superiores en el grupo de corrección en útero. La función motora de las extremidades inferiores mostró que el nivel espinal de función motora fue 2 niveles más alto en comparación al nivel físico del defecto en casi un tercio de pacientes sometidos a la corrección en útero. El doble de niños sometidos a corrección en útero fueron capaces de caminar independientemente en comparación al grupo de corrección postnatal, 42 versus 21%. Ambulación sin necesidad de prótesis también fue 2 veces más común en el grupo de corrección en útero. El puntaje obtenido con el test WI-FIM, que mide el grado de impedimento en un niño, mostró puntajes más altos en el grupo de corrección en útero. Puntajes altos están asociados con un impedimento menor. Los puntajes de función cognitiva fueron similares. Aunque el estudio MOMS fue un estudio clínico científico bien diseñado, solamente nos permite enunciar estadísticas generales concernientes a los beneficios de la corrección en útero en comparación a la corrección postnatal.
Muchas veces los pacientes tienen la pregunta: ¿cómo va a resultar mi bebé en específico si decido someterme a la intervención quirúrgica prenatal? Esta es una pregunta muy difícil de responder. ¿Cómo va a ser manejado mi embarazo si opto por una corrección planeada de espina bífida después del nacimiento de mi bebé? Su embarazo sería manejado de la misma manera a como se manejó antes de que la corrección en útero estuviese disponible. Una enfermera coordinadora del Fetal Center va a ser asignada a su caso. Se le van a programar los siguientes exámenes y citas: un ultrasonido detallado completo, una resonancia magnética, MRI, una cita con especialistas en espina bífida, una cita con un cirujano pediatra y una cita con un neonatólogo. El resto de su cuidado prenatal de rutina en este embarazo puede ser manejado de una de las siguientes dos maneras. Si usted decide continuar su cuidado prenatal con su obstetra y usted está planeando tener a su bebé en el Children's Memorial Hermann, nosotros requeriríamos que uno de nuestros obstetras generales de la universidad le evalúe a las 32 semanas de embarazo. Esta es una visita general que le permitiría familiarizarse con el médico que va a atender su parto. Además, los estudios prenatales serán revisados para garantizar de que todo esté en orden. Usted podría continuar rutinariamente el resto de su cuidado hasta alrededor de las 37 a 38 semanas, momento en el que le requeriríamos que sea nuevamente evaluada por nuestro obstetra general para programar su parto. Alternativamente, si usted y su obstetra general deciden que es en su mejor interés transferir su cuidado a nuestro departamento, el obstetra general de la universidad le proveerá el resto de su cuidado prenatal y también atenderá su parto. De cualquier forma, usted deberá ser programada para ultrasonidos seriados cada 3 a 4 semanas durante el resto de su embarazo. Esto es para asegurarse de que se monitoree en detalle el desarrollo de su bebé. A las 38 a 39 semanas, usted será programada para un parto electivo vía cesárea. Esta es la forma de parto preferida, dado que algunos estudios recientes demuestran que el nacimiento del bebé antes del trabajo de parto mejora ligeramente la función motora del bebé. Someterse a intervención fetal es un compromiso mayor y un cambio de estilo de vida por el resto del embarazo. Usted debe saber que mínimo se requieren 5 días de hospitalización para la cirugía, 3 semanas de reposo absoluto en cama, ultrasonidos seriados cada semana y existe la posibilidad de hospitalización prolongada por el resto de embarazo. Esto debido a posibles complicaciones como la separación de las membranas, parto pretérmino o ruptura de las membranas. Muchas madres con niños pequeños encuentran muy difícil de considerar este compromiso. Antes de que la intervención fetal pueda ser considerada más profundamente, consejería y evaluación completa y exhaustiva van a ser llevadas a cabo. Esto es para asegurarse de que no hay riesgos adicionales para la madre y de que el feto es un candidato apropiado para la corrección en útero. El primer día de su evaluación, usted va a empezar con un encuentro con el pediatra especializado a cargo de la clínica de espina bífida del Hospital Schreiner. Con él cubrirá los aspectos básicos relacionados a espina bífida. A seguir, un ultrasonido completo y detallado se va a llevar a cabo. Esto es, no solamente para detectar la presencia de la malformación de Chiari tipo 2, pero para determinar el nivel de la lesión en la médula espinal. Luego va a reunirse con una consejera genética y una amniocentesis se le va a llevar a cabo. Esto es para asegurarse de que los cromosomas fetales sean normales. Un test de Fish puede arrojar un resultado rápido inicial en 36 horas, cubriendo la mayoría de problemas cromosómicos mayores, pero el análisis final requiere de 10 días a 2 semanas. Una historia clínica materna y un examen físico completo van a ser llevados a cabo por un especialista en medicina materno-fetal. Los resultados del ultrasonido van a ser revisados con usted. Si usted es considerada un candidato no apta para la corrección en útero, el proceso de evaluación culmina en este momento. Temprano en el proceso de evaluación, usted va a conocer a la enfermera coordinadora del Fetal Center, que será asignada a su caso. Ella se reunirá con usted nuevamente el segundo día de su visita.
Usted va a ser sometida a un examen de resonancia magnética o MRI. Este estudio es como una tomografía, pero usa ondas magnéticas para evaluar el feto. Las ondas magnéticas no son peligrosas en el embarazo. A seguir, usted tendrá una cita para realizársele un ecocardiograma fetal. Este es un ultrasonido especializado del corazón del bebé para detectar problemas adicionales. También se va a encontrar con una trabajadora social quien va a preguntarle por su familia, amigos, creencias religiosas y en general sistemas de soporte para llevar a cabo la cirugía fetal. Como siguiente paso, se va a reunir con el neurocirujano pediatra, quien estará a cargo de reparar el defecto en el bebé. Un neonatólogo también le explicará las posibles complicaciones del bebé en caso de parto prematuro luego de la cirugía. También tendrá una reunión corta con el consejero financiero para asegurarse de que todas las verificaciones de seguro y otros asuntos relacionados a pagos sean cubiertos en anticipación. Si usted tiene otros niños pequeños en casa, le ofreceremos una reunión con un especialista de cuidado en niños del Children's Memorial Hermann. Este individuo le va a ayudar a explicar el tipo de cirugía de su bebé a sus otros niños. Finalmente, al final de un largo día, usted va a encontrarse nuevamente con el especialista en medicina materno-fetal. Esta persona le explicará en detalle el procedimiento y va a responder cualquier tipo de preguntas que usted posiblemente tenga. Una vez que usted decida someterse a la cirugía fetal para corregir la espina bífida, su caso va a ser presentado ante un comité especial de expertos para asegurarse de que la cirugía sea la mejor opción para usted y su bebé. Si usted decide proseguir con la intervención fetal, su cirugía va a ser típicamente programada entre las 22 y 26 semanas de gestación. El día de la cirugía. El día de la cirugía se le va a solicitar que venga al hospital temprano en la mañana. Un tubo de plástico va a ser insertado en la vena de su brazo y se le va a sacar sangre. Se le van a dar antibióticos y un antiácido a través de su acceso venoso. Se le va a pedir que beba un antiácido amargo para neutralizar el ácido de su estómago. Finalmente, una enfermera le va a administrar un supositorio de medicina llamado indometacina. Esta medicina se da para prevenir contracciones durante la cirugía. Unas medias especiales que bombean aire van a ir en sus piernas. Estas van a prevenir coágulos. Típicamente la cirugía dura alrededor de 3 horas. Una vez el abdomen es abierto, el ultrasonido es usado para localizar la placenta dentro del vientre. La placenta tiene que ser evitada para prevenir complicaciones de sangrado, ya que la placenta provee oxígeno y nutrición al feto. Si la placenta está en la parte anterior del útero, la incisión para acceder al feto puede requerir una localización inusual, tal como la pared posterior del útero. Una grapadora especial se usa para abrir el vientre. La grapadora permite abrir el útero al tiempo que detiene el sangrado de los bordes de la incisión. Las grapas se disuelven y desaparecen meses después de la cirugía. Esta foto ilustra la grapadora usada para la creación de la incisión en el vientre. Una vez la grapadora ha sido usada y removida, los bordes del vientre son sellados y no hay pérdida de sangre. Aquí se puede apreciar la espalda del feto dentro del vientre, indicado por la flecha negra. Aquí se puede apreciar un diagrama de la corrección quirúrgica de la espina fetal. Las flechas negras señalan los bordes de la incisión en el útero. Neurocirujanos están cerrando la capa gruesa que reviste el canal espinal, conocido como dura madre. Se va a intentar cubrir el defecto con músculo y piel del feto. Después de que la corrección fetal se complete, el útero es cerrado nuevamente y un líquido estéril es reemplazado para restaurar el líquido amniótico a su volumen original. La paciente es transportada a la sala de partos para monitoreo fetal y uterino intensivo, procurando detectar signos tempranos de parto prematuro. Una vez la cirugía se complete, usted va a ser llevada en una camilla a la sala de partos, donde va a recibir cuidados por parte de una enfermera. Una enfermera va a ser asignada a su cuidado por cada turno. Usted probablemente note una ligera molestia en la garganta. Este es el resultado del tubo que le fue insertado para permitirle respirar durante la cirugía. Usted también va a notar
nuevas cosas que fueron adicionadas mientras dormía en la sala de cirugía, incluyendo un segundo acceso intravenoso en su otro brazo. También habrá un tubo de plástico pequeño en su muñeca, conocido como línea arterial, que es usado para medir continuamente su presión sanguínea. Muestras de sangre pueden ser tomadas por esta línea sin tener que ser puncionada con otra aguja. Habrá un aparato de plástico alrededor de sus dedos, conocido como pulsoxímetro. Este es usado para medir la cantidad de oxígeno en su sangre. Habrá un catéter en su vejiga, así que no va a necesitar levantarse a orinar. Habrá una venda de plástico especial sobre la incisión quirúrgica. Este tipo especial de venda permite realizar ultrasonidos y monitorear así su bebé. La analgesia epidural que se le administró cuando llegó a la sala de operaciones va a ser utilizada durante los 2 primeros días postoperatorios para el manejo del dolor. Se le va a proveer de un dispositivo con un botón para oprimir y así liberar medicamentos a través de un tubo que está conectado a su espalda. Este tubo está en contacto con los nervios que conducen el dolor. Los medicamentos que se administran a través de este sistema son seguros para su bebé. Su enfermera también le va a instruir en el uso de un dispositivo de plástico que está conectado a un tubo para que usted sople a través del mismo. Este dispositivo es conocido como espirómetro y le va a ayudar a prevenir fiebre y el colapso de sus pulmones. Un cinturón va a ser colocado sobre el útero para monitorear contracciones. Este va a permanecer en su sitio por los próximos 2 días de su estadía. Esto es, para monitorear contracciones que son una complicación importante luego de la cirugía en útero. Su enfermera también va a escuchar los latidos de su bebé cada 4 horas. Finalmente, las medias de aire que fueron colocadas antes de la cirugía continuarán inflándose y desinflándose para prevenir coágulos de sangre en sus piernas. El primer día después de su cirugía va a ser un día difícil. Se le va a ordenar reposo absoluto en cama y no se le va a permitir comer o beber. Probablemente la parte más difícil del día va a ser la sensación producida por una infusión que se le va a iniciar, conocida como sulfato de magnesio, y que se utiliza para prevenir contracciones. Muchos pacientes describen esta sensación como la de perder un día. Usted puede notar calor y sentirse congestionada, como cuando está avergonzada. Estos son síntomas normales producidos por este medicamento y que no son peligrosos para el bebé. Un segundo medicamento será administrado por su enfermera en forma de un supositorio. Esta se da a través de su recto cada 6 horas y sirve también para prevenir las contracciones. En el primer día después de la cirugía, usted se va a sentir mejor paulatinamente. Se le va a permitir consumir cubos de hielo al mediodía y si su estómago tolera, se le van a iniciar sopas o líquidos claros. Un ultrasonido se le va a realizar en su cuarto para evaluar al bebé y el fluido alrededor del mismo. La línea arterial y el segundo acceso venoso serán removidos. El goteo de magnesio se le va a discontinuar y usted va a sentirse mucho mejor. Una medicación adicional conocida como nifedipina se va a iniciar por vía oral. Este medicamento puede causar dolores de cabeza y baja de la presión sanguínea, pero su enfermera va a estar atenta a estos efectos adversos. Los supositorios rectales van a ser también descontinuados y la indometacina va a ser administrada por vía oral por las próximas 48 horas. En el segundo día, luego de su cirugía, su recuperación va a ser más rápida. El catéter epidural será removido de su espalda y se le van a administrar medicamentos para el control del dolor por vía oral. Se le va a proveer de una dieta regular, empezando por el desayuno. El catéter de su vejiga también va a ser removido, lo mismo que el acceso intravenoso en su brazo. Entonces, usted va a ser trasladada a un cuarto privado en el piso donde pacientes gestantes son observadas. Una vez allí, se le va a permitir tomar una ducha asistida por su enfermera. El cinturón que ha estado alrededor de su útero por los días anteriores solamente será colocado por 30 minutos cada 8 horas. Si usted siente contracciones o presión en su vientre entre las sesiones de monitoreo, usted debe notificar inmediatamente a su enfermera para que ella aplique el cinturón nuevamente y detecte las contracciones. Se le va a pedir que continúe usando las medias que bombean aire mientras esté en cama y que van a prevenir coágulos en sus piernas.
En el tercer día, luego de su cirugía, usted se va a sentir más como usted misma. Se le va a permitir caminar un poco con asistencia de su enfermera o de un familiar. Se le va a pedir que continúe usando las medias de aire mientras esté en cama y que previenen los coágulos en sus piernas. Si no hay complicaciones, puede planear regresar a su casa, es decir, se le va a dar de alta la mañana del cuarto día. Se le va a pedir que mantenga reposo estricto en cama por las próximas 3 semanas. Reposo estricto en cama significa que puede levantarse a tomar una ducha, pero no puede cocinar o irse de compras. No va a poder conducir su auto para las citas con el doctor. Se le va a pedir que planee ayuda con sus hijos pequeños. Se le va a dar una receta de medicinas contra el dolor por los siguientes días. También se le va a dar una prescripción de nifedipina, el medicamento que se utiliza para prevenir contracciones. También debe planear conseguir estos medicamentos tan pronto como sea posible y así puede empezar a consumirlos tan pronto llegue a casa. Va a recibir las primeras citas para sus ultrasonidos semanales. Debe planear venir a la clínica en silla de ruedas una vez la persona que conduce el auto la deja a la entrada del estacionamiento. Antes de que regrese a casa, se le van a dar instrucciones para llamarnos en caso de varias circunstancias. Si empieza a sentir contracciones, tiene que llamarnos inmediatamente. Si no recibe una llamada de vuelta en 30 minutos, le vamos a recomendar que venga a la sala de partos del Children's Memorial Hermann y solicite que contacten a su doctor. Dado que las membranas fetales alrededor del saco que contienen al bebé fueron entradas durante la cirugía, hay un riesgo importante de que la abertura creada cause salida de líquido amniótico. Probablemente note que un líquido continúa saliendo por la vagina, especialmente cuando se pone de pie. Esta es una complicación seria de la cirugía y puede terminar en infección. Es decir, puede tener consecuencias nefastas para usted y su bebé. Nuevamente, usted debe contactar a su doctor inmediatamente. Si la salida de líquido es confirmada, usted probablemente tenga que ser internada en el hospital por el resto de su embarazo. Esto es para monitorear por signos de infección. Usted será tratada con antibióticos en este momento y esteroides van a ser considerados para ayudar a madurar los pulmones de su bebé. Sangrado vaginal puede ser un signo de abrupción o desprendimiento de la inserción de la placenta, lo que es una situación crítica. Nuevamente, esto puede tener consecuencias serias para usted y su bebé. Usted debe llamar a su doctor inmediatamente. Finalmente, se le va a pedir que examine su temperatura en las tardes por varios días luego de ser dada de alta del hospital. Si tiene fiebre de más de 100 grados Fahrenheit, medidos por la boca, debe llamar a su doctor. Durante sus ultrasonidos de rutina semanales, las membranas fetales pueden notarse separadas de la pared uterina en el área donde previamente habían sido suspendidas por las grapas usadas durante la cirugía. Esto se conoce como separación corioamniótica. Por esta razón, si la separación de las membranas es detectada en ultrasonido, usted va a tener que ser admitida al hospital para observación por el resto del embarazo. En alrededor de 20% de los casos incluidos en el estudio MOMS no se detectaron complicaciones y los pacientes continuaron a tener una cesárea programada a las 37 semanas de gestación. Aunque la fecha de parto no es sino hasta por 3 semanas después de este tiempo, se considera que el nacimiento a las 37 semanas es relativamente seguro para el bebé. 37 semanas es escogido también como tiempo ideal para la cesárea, para evitar que la cicatriz uterina se distienda y así se produzcan rupturas, que pueden suceder una vez inicie el trabajo de parto. En algunos casos, su doctor puede sugerir que es necesario realizar una amniocentesis. Esto es para evaluar el grado de madurez de los pulmones del bebé. Si se encuentra que los pulmones no están maduros lo suficientemente, esteroides pueden ser administrados para acelerar este proceso. Finalmente, es muy probable que su bebé sea trasladado a una unidad de cuidado neonatal intensivo luego de su nacimiento para una valoración inicial. Aunque el equipo multidisciplinario del Fetal Center desarrolla una evaluación comprensiva y realiza consejería exhaustiva, algunas preguntas relacionadas con las experiencias propias de cada paciente no pueden ser explicadas por los profesionales médicos. En el centro, muchos pacientes y sus familias que se han sometido a este proceso están listos y en disposición de compartir estas experiencias de cirugía fetal y vida después de ella.
incluyendo pacientes que han experimentado intervención para corrección de espina bífida en útero. Muchos niños con espina bífida son capaces de conllevar una vida normal productiva. Estos niños típicamente tienen la inteligencia normal y pueden superar sus problemas de ambulación con asistencia de varios elementos y dispositivos. Aquí hemos incluido algunas fuentes adicionales para su información. Una copia le va a ser entregada. Es nuestro deseo que usted y su familia hayan encontrado esta presentación útil en el proceso de educación acerca de espina bífida y de las opciones existentes para intervención fetal. Por favor, permítanos saber su opinión acerca de esta presentación y del proceso en general. Esto nos va a permitir mejorar este proceso educativo. Gracias.